Bueno, tenemos mucho que conversar con nuestro siguiente invitado, decano de la FEN de la Universidad de Chile, expresidente de Banco Central y exministro. José Gregorio está hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Hola, José, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, me ¿Qué tal? arreglé. No, Salió recién el IPOM. No sé si sí. tuviste la oportunidad. Se me enredó la agenda, entonces yo estaba en un desayuno y tuve que pararme, dejé todo, pero no se preocupen. Pero ya lo abrí, mientras usted hablaba lo miré. Ya, muchas gracias, José. Bueno, el Banco Central anunció ayer que las tasas las iban a mantener y está reconociendo ahora una demanda interna más firme, una inversión más firme, aplazando un poquito la convergencia de la inflación y reconociendo un crecimiento más alto, ajustando el rango al 2,5, 2,75. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, José? Explica un poco, se esperaba que ayer probablemente podía venir una baja de tasas, pero el IPOM es muy coherente con la decisión de ayer, porque en el fondo, efectivamente este año vamos a tener un poco más, son todas cosas marginales, como puede ser también marginal el 25% de movimiento de tasa, no estamos hablando de cosas aquí de magnitudes demasiado grandes y hay mucho de criterio cuando baja uno, si baja, pero hay dos cosas importantes. Primero, el Banco Central reconoce que hay más actividad, un poquito más de demanda interna, un punto más de demanda interna, en vez de crecer cerca del 3,2, tengo ahí un 4,3%, el crecimiento del PIB se afirma más en 2,5, lo tenía en promedio más cerca de 2,3, ¿no es cierto? No son una situación un poquito de más actividad, una inflación subyacente que se va a demorar en converger. Recordemos que el Banco Central, su meta, que es una cosa que uno puede discutir cómo no lo hace, hay un montón de tecnicismo, es llegar a la meta en 2 años. La inflación empezó a subir en mayo del 2021, o sea, vamos a pasar prácticamente 5 años para llegar, estoy hablando a mediados del 2026, para llegar a cifras en torno a la meta. En algún momento ha habido bastante disparidad, heterogeneidad en las cifras mensuales. En algún momento pensamos que bajaba más rápido. Creo que aquí, y el Banco Central lo que está diciendo en el fondo, y por este mensaje de cautela, es que ha habido más persistencia en la inflación de la que nosotros podríamos haber anticipado. Si se demora 5 años... requiere un poquito de cautela. Lo que pasa es que ahí hay un tema más técnico, pero a mí me parece bien, y cuando era presidente del banco lo teníamos la meta a 2 años, pero técnicamente la convergencia depende de la naturaleza del shock. Y este fue un shock de inflación internacional, muy influenciado por factores de oferta y demanda global. Por lo tanto, y si uno ve en el mundo entero, ha sido mucho más lenta la caída de la inflación, con lo cual uno podría pensar de que este tipo de shock uno lo acomoda más lento. Y efectivamente lo que ha hecho de facto el Banco Central, ha acomodado este shock más lento, porque si hubiera querido, tendría que haber sido muchísimo más duro y haber tenido un sacrificio a nivel de actividad bastante mayor. O sea, el hecho que se haya demorado 5 años... No me sorprende. El hecho que se haya demorado 5 años y no 2, como es su mandato, no necesariamente significa una mala evaluación. No es su mandato, es su manera de autoimponerse la meta, y que es la forma como se impone la meta de inflación. Pero lo que yo te quería decir es que va dependiendo un poquito de la naturaleza del shock, cómo se va a repetir. Es lo que nosotros hemos aprendido en economía, o sea, de que en teoría el tiempo para converger debería depender de qué es lo que está causando la inflación. Ahora, eso es bien complejo, es bien confuso. Si tú ves los países más avanzados, ellos dicen converger a la inflación en el mediano plazo. Los países que tenemos una historia inflacionaria más mala y banca central independiente y más efectiva hace menos tiempo, tendemos a poner un número. Y ese número en general son 2 años. Probablemente hablar después en el futuro de mediano plazo puede ser más consistente con esto y liberar un poquito esto del Banco Central, que en todo su IPOM tiene que poner que a 2 años la inflación es 3%. Entonces, ese yo creo que tenemos más inversión, tenemos persistencia, agrega esa nota de cautela. Alguna cosa tiene en el IPOM con el tipo de cambio real que, a mi juicio, si tú me dices una cosa que a mí no me convence mucho, lo tiende a sobreenfatizar movimientos cambiarios, que primero son causados fundamentalmente por lo que está pasando con el dólar de Estados Unidos. Por lo tanto, los efectos del tipo de cambio sobre la inflación son bastante más mitigados de lo que pensábamos hace tiempo atrás, sobre todo cuando son movimientos internacionales del dólar. Entonces, esto yo creo que
más que afectar la inflación, un poquito agrega desorden por el lado cambiario, no sé qué ir a hacer, cosas como, diría yo, muy dependientes de las expectativas de tipo de cambio, lo cual agrega volatilidad, y de lo que haga la Fed, que también me parece bastante más irrelevante si la Fed baja o no 25 puntos base, qué debe hacer el Banco Central. Cuando empezamos a condicionar mucho eso, yo creo que agregamos un poquito de volatilidad innecesaria. Estoy hablando dentro de un manejo global que me parece excelente. O sea, el Banco Central ha sido de las instituciones que en Chile ha tenido una trayectoria espectacular. Te quiero... ¿Puedo seguir? Sí, por favor. No, quiero decir, es que hice un comentario que yo creo que el tema de hoy día, que es el empleo, y yo lo he escuchado a ustedes, porque no me dejan hablar, pero yo lo escuchaba, y una cosa bien interesante, y dijo Pato, dijo, ¿por qué Estados Unidos tiene una tasa a largo plazo 4 y Europa está en el 8? Y una pregunta para Chile también. Es bastante... La respuesta es bastante como conocida. Primero, estado de bienestar, que facilita el que mucha gente trabaje menos, ¿no es cierto? Yo siempre cuento la anécdota de un tipo enorme que viene a una playa tomándose un martini una vez y le decía a una persona al lado, yo estaba con mi familia, y dije, esto es el exceso, y decía, yo vivo del seguro de desempleo, en una playa un mes normal, así como... Entonces, el tema de estado de bienestar, excesivo seguro, sin compromiso, por eso a mí me gusta el tema del seguro de desempleo en Chile, que si no va a ir a tus pensiones, o sea, uno está siempre evaluando qué es lo más conveniente y no existen estos abusos. Y rigideces del mercado laboral. Estados Unidos es un mercado laboral súper flexible y obviamente tiene mucha capacidad de generar empleo y de alcanzar tasas rápidas. Ahora, habiendo dicho eso, hay dos cosas importantes que yo destacaría en el tema del empleo. La primera es que estamos observando nosotros una desaceleración en la economía americana preocupante y que de alguna otra manera viene a confirmar en parte los presagios negativos sobre la política arancelaria de Estados Unidos y la incertidumbre que se ha generado. A principios de año todo el mundo decía, no, pues en abril aparece el Liberation, dice aquí viene el colapso. Y no se ocurrió el colapso. Pero ahora empezamos a observar noticias un poquito más negativas en el lado inflacionario y noticias un poco negativas en el lado de actividad, en particular con muy mala creación de empleo, a pesar de que despidieron al jefe del BLS, que es como nuestro INE que calcula el desempleo, porque al presidente Trump no le gustaban los datos. Una cosa bastante irregular, que terminó, ¿no es cierto?, pero igual los datos es como los calcula, no los decide el director del BLS. Entonces, eso es una cosa preocupante. Y la parte que yo diría, hay muchas cosas social, comercio, pero también hay una cosa más estructural, que hay mucha discusión en economía. Por supuesto, hay dos bandos, o sea, la cosa no es blanco-negro, pero uno preocupa y es qué sectores son los que más han caído, y se ha detectado en los últimos meses que los sectores donde más cae el empleo, en particular el empleo juvenil y empleo de graduados de universidad, es en materia de sectores expuestos a la inteligencia artificial. Yo creo que ahí viene un cambio bastante brusco, que obviamente no significa que el empleo desaparece, pero que sí es un llamado muy importante a lo que les mencionaba al principio, a tener mercados laborales con suficiente flexibilidad para que la gente encuentre trabajo. Lo importante en el mercado laboral no es proteger el empleo específico, hay que proteger a las personas dándoles posibilidades de que encuentren trabajo. Y si un sector empieza a flaquear y no tiene capacidad de mantener el empleo, puedan encontrar en actividades alternativas que hoy día no sabemos, pero el mundo ha evolucionado así. Ahora, José Gregorio, hablando del tema del empleo en nuestro país, nosotros hemos acá escuchado a David Bravo y también a Andrea Repeto a propósito de lo mismo y de las causas internas que enfrenta la crisis, dicen algunos, del empleo en nuestro país. Factores sociopolíticos, dice David Bravo, la falta de reconocimiento oficial del problema también sostiene a propósito de la autoridad. Hay que tener cuidado. Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto. Un reloj que está detenido le apunta 2 veces a la hora de un reloj atómico al día. O sea, sí, obviamente no es que hay un problema de empleo. En los últimos meses hemos observado un problema de empleo.
¿Cuál es el argumento que se daba? Hay dos argumentos. Primero, que no alcanzábamos los niveles yo he buscado los datos con lo que la gente hace estas afirmaciones y todos hablan y nadie pone sus datos, ¿no es cierto? Salvo los que he visto en el Observatorio de Empleo de Coyuntura de la Universidad Diego Portales, ¿no es cierto?, donde está Juan Bravo, que tiene un análisis bastante contundente de los datos de empleo. Pero lo que está ocurriendo, lo que decía Diego, dijo una cosa que es cierto, el empleo medido como la cantidad de empleados sobre la población, porque la cifra de desempleo es sobre la fuerza de trabajo, y eso podemos hablar un poquito, enredar un poquito, pero el empleo no se recupera a niveles pre-COVID. Esto es un fenómeno que ocurre en muchos países, en algunos más, otros menos, y en Chile hay dos fenómenos que uno tiene que agregar, que explica por qué hay menos gente dentro de la población total, en edad de trabajar, hay menos gente que está empleada o desempleada, no está participando de la fuerza de trabajo, y tiene que ver, mucho de eso tiene que ver con la PGU. La PGU hizo que muchos adultos mayores dejaran de trabajar o de buscar empleo porque no tenían cómo sostenerse, y obviamente reduce la participación de ese grupo, y crecientes números de jóvenes en educación superior. Entonces hay ese tipo de fenómenos, y yo agregaría un tercer fenómeno que todavía no entendemos bien, es los hábitos de empleo que ocurren después de COVID, donde mucha gente encuentra que trabajo part-time o de repente salir de la fuerza de trabajo puede ser algo que sea favorable. La segunda cosa que en Chile se cuestiona mucho y se dice son las cifras laborales. Y en eso Andrea Repeto tiene una buena columna el otro día. Hablar de las cifras de informalidad con los datos administrativos es una muy mala práctica. Porque los datos administrativos tienen muchas fallas, como también tienen los del INE, pero estas son mucho más agravadas. Los profesionales a honorarios son independientes, pero no son informales y obviamente no están cotizando, por lo tanto no van a aparecer en los datos administrativos. O sea, no es que hay un problema metodológico post-pandemia. El desempleo, déjame terminar. Si tú vas a los datos del INE, que son los únicos que yo he mirado siempre, los datos administrativos te entregan algunas cosas del sabor de lo que está pasando, muestran que la informalidad en Chile ha caído de 29 a 26%. Es interesante porque estas otras discusiones, aquí hay muchas discusiones que no están, yo diría, no están resueltas. Por eso a mí no me gusta esta gente que sale hablando de la crisis sin un fundamento sólido. O sea, yo digo, sí, hay evidencia. Y te voy a decir dos cosas. El empleo ha estado creciendo muy poco en los últimos meses, prácticamente nada. O sea, veníamos creciendo a tasas que uno, dado el crecimiento de la economía, dice están ok. Es más o menos lo que históricamente se hace. Pero hoy día colapsó eso. Es decir, para los ritmos de crecimiento económico que estamos teniendo, no se están creando empleos. Y eso, sin duda, es algo que preocupa. Uno pensaría, y aquí también hay un fenómeno que todo esto tiene que ver con los datos, uno diría, mira, si el desempleo, si no se está creando empleo, uno debería observar que las cifras de informalidad suben. ¿Por qué? Porque la gente que no encuentra empleo se va más a la informalidad. Eso era mucho en el pasado. Yo creo que hoy día todavía no entendemos bien. O sea, yo creo que puede haber la dinámica de cómo se sale la gente de la fuerza de trabajo, cómo consigue empleo part-time. Yo creo que no es la misma hace 5 o 10 años atrás que lo estábamos viendo. Confundir con los datos administrativos, yo creo que hay que mirar los datos del INE y uno puede cuestionar problemas con los datos del INE que debe tener, pues también tiene algunos problemas. Pero, por ejemplo, toda la gente que se atrasa en pagar previsión, no están los datos administrativos, pero no es que sean informales, es que no hayan pagado la previsión. Entonces, eso creo que hay que ser bastante más cuidadoso y sobre todo estas cosas como yo diría de buscar titular fácil, es fácil, pero no ayuda. No ayuda. Yo creo que tenemos que tener un análisis un poquito más. Y a mí me llama la atención, habiendo tanto economista laboral, el otro día conversaba con un buen amigo, me decía, en nuestra época, hace 20, cuando nosotros hacíamos los números y todo, había una discusión del empleo y salíamos todos con números, con regresiones, con cosas. Hoy día hablan, tiran 3 datos y como si estuviera resuelto. Yo creo que tenemos que entender mucho más el mercado laboral, porque además no solo es una responsabilidad para saber los números, es porque viene un cambio muy brutal en el mercado laboral y que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los nuevos hábitos de trabajo, con el trabajo online, con el trabajo part-time, con las plataformas. O sea,
tenemos que tratar de entender un poquito eso con mayor rigor. Se están haciendo cosas fuera, para entender, por ejemplo, los efectos de la inteligencia artificial, echo de menos un poco más allá de la discusión simple de mirar a los últimos datos, de qué realmente pasa en el mercado laboral y qué tenemos que hacer, porque viene un cambio muy importante y comparto, me gustaría tener una tasa como de largo plazo menor al 8 o 9% que podemos tener hoy día. Bien, José de Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Se nos pasó volando el tiempo, como siempre. Vamos a hablar de Argentina. Ya, pues. Oh, sí, acá lo esperamos. No, es un temazo. Yo estoy muy preocupado, pero otra conversación. Ya, pues encantado, acá estamos. Gracias. Gracias, José, que le vaya muy bien. Buen día.